Imagina un jugador casual de videojuegos. Imagina que un amigo suyo le recomienda el conocido Undertale, aquel juego tan amado por la comunidad. No conocía mucho de su jugabilidad, pero decidió empezar a jugarlo. Bueno, vamos a jugar. Rápidamente le atrapó el juego. Como la mayoría de jugadores nuevos, empezó por la ruta neutral, ya que no conocía la mecánica de que el cómo interactuabas con los monstruos definía tu camino en el juego. Así empezó su travesía. Mató algunos monstruos, perdonó otros, hasta llegar al enemigo final. Un enemigo inesperado, que era demasiado complicado para él. Se pasó días, semanas, incluso meses, pero no logró vencerlo. Reinició el juego, esta vez matando todos los monstruos, lo que creyó que lo haría mucho más fuerte, al tener más XP. Sin embargo, al final no se encontró con el mismo jefe. Esta vez era uno mucho más complicado que el anterior. Tampoco pudo vencerlo, incluso después de cientos y cientos de intentos. Finalmente reinició una última vez, esta vez encaminado a perdonar a todos los monstruos y así, con un poco de esperanza, pudiera terminar el juego. Finalmente lo logró, siguiendo una ruta pacifista. Esta historia no es una muy interesante, la verdad. Aunque qué tal si te cuento que este breve relato explica perfectamente la historia del Estado de Alemania durante el siglo XX, que había pasado por las rutas neutral, genocida y pacifista, pero en la vida real. Así que hoy te presento. Alemania jugó las rutas de Undertale en el mundo real. No me pregunten cómo hice, ni qué pasó por mi cabeza para relacionar estas dos cosas, pero les juro que todo encaja perfecto, y que la historia de Alemania a partir del siglo XX puede ser explicada al detalle con Undertale, con ideas algo rebuscadas, pero bueno, ¿qué esperabas? Ni que Toby Fox se haya basado en la historia de Alemania para hacer el juego. ¿O sí? Para explicarme mejor voy a ir cronológicamente, explicando cada ruta y cada hecho histórico con el que lo emparejé. Puede ser algo fumado lo que estoy diciendo, pero les prometo que cuando terminen el video van a decir que todo tuvo sentido. Les juro que no estoy loco. Ruta neutral / Primera Guerra Mundial. Como dije en la introducción, imagina a ese jugador casual que se introdujo al juego bajo la recomendación de un amigo. Lo llamaremos Alemania, por obvias razones. Alemania, al empezar el juego, y como la mayoría de jugadores, empieza por la ruta neutral, matando a algunos monstruos y perdonando a otros. Todo iba bien, empezaba a avanzar en el juego, pasando por distintas zonas, peleando contra más y más enemigos, hasta llegar al final, derrotando a Asgore y pensando que al fin terminaría el juego, siendo que se encuentra con este jefe final con el que pierde una y otra vez hasta desistir y abandonar. Bueno, esto es justo lo que le pasó a Alemania en la Primera Guerra Mundial, a la cual, al igual que el jugador, se introdujo de forma indirecta, pues Alemania no había sufrido ni había accionado ningún ataque, sino que declaró la guerra tras ser uno de sus aliados al que atacaron. La guerra empezó tras el asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro, estado que tras enterarse de que el asesinato fue en manos de un nacionalista serbio-bosnio, que nombres tan complicados, declararía la guerra a su respectivo país. Sin embargo, anterior a esto, la guerra ya se avecinaba y todos la veían venir. Es entonces que países empezaron a establecer alianzas pactando que, de uno ser atacado, los demás saldrían a socorrerlo. Es entonces que se formaron dos grandes bloques que dividieron a Europa. La Triple Alianza, por un lado, la cual englobaría a Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Entente, la cual la formarían Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Estas alianzas y enemistades de Alemania pueden explicarse en la ruta neutral mediante qué monstruos decidimos atacar y cuáles perdonar. Por ejemplo, con Rusia se firmó un pacto de no agresión en 1917, tras este último cederle algunos territorios y retirarse de la guerra. Esto sería un ejemplo de cuando el jugador decide perdonar un monstruo. Mientras que con Francia batallaron hasta el final de la guerra, lo cual sería un claro ejemplo de a qué monstruos decidimos atacar.
Al final del juego se nos da a Omega Flowey como un enemigo inesperado y omnipotente, que tiene todas las de ganar, al igual que Estados Unidos por ese entonces, que se introdujo a la guerra para el bando de la Triple Alianza recién 3 años después de comenzar la misma, tras el ataque a submarinos comerciales estadounidenses de parte de Alemania. Con Estados Unidos en contra, el equilibrio se cambió por una disparidad entre fuerzas. Estados Unidos no había sufrido todas las consecuencias que hasta en ese momento acarreaba la guerra. Tenía soldados y armas de sobra para usar, dando de ganador a la Triple Alianza, resultando en una Alemania en la miseria y con Estados Unidos como potencia hegemónica, que, con cualquier parecido al juego, es como un poder omnipotente. Ruta genocida / Segunda Guerra Mundial. Es en esta ruta donde aparece un personaje que, tomando a nuestro desmotivado protagonista, Alemania, lo incentiva a empezar el juego de vuelta, argumentando que perdió al no ganar suficientes puntos de exterminio, y que, con ese poder, fácilmente derrotaría al jefe final. Es así que Alemania vuelve a jugar, esta vez matando a un monstruo que se le cruce por enfrente, notando también que el juego se ha vuelto mucho más fácil, que todos los monstruos esta vez mueren de un solo golpe, aún así recibiendo ciertas advertencias de cierto personaje que decidió ignorar. Ya por el tramo final, Alemania, esta vez demasiado confiada con que podría derrotar a ese jefe final, se encuentra con ese personaje que tanto le advertía, quien, tras recordarnos que no le hicimos caso, procede a matar a Alemania una y otra vez, brindando una batalla aún mucho más difícil que el jefe final anterior, provocando que una vez más nuestro protagonista desista y se rinda. A decir verdad, creo que esta es la ruta que más parentesco con la realidad tiene. Primero y principal, corrijamos algo de este personaje para emparentarlo un poco con la realidad, o mejor dicho, le agreguemos algo. Ahí está, un bigote tan característico que cualquiera podría reconocer a qué personaje histórico nos referimos. Lo llamaremos Adolfo. Adolfo existió en la vida real, como muchos ya saben o ya se habrán percatado, y al igual que en el relato, aprovechó la debilitada Alemania para usarla como herramienta y así hacer realidad sus pensamientos más clasistas. Tan solo basta con que a cada monstruo le asignemos una pequeña estrellita y ya lo demás se cuenta solo. Y es que, al igual que el personaje del juego, esta persona tenía un odio aborrecible hacia cierto grupo étnico. Y vamos, no me digan que no es relacionable, siendo que esta ruta se llama genocida, y lo que hizo Alemania en ese entonces fue literalmente el genocidio más grande recordado por toda la humanidad. A su vez, no es Estados Unidos esta vez quien desequilibra la balanza, sino la URSS, representada por Sanz y no solo por el parentesco del frío. Pocos conocen que el factor clave de la derrota de los nazis fue la URSS. Pese a que Sanz no sea soviético, da varias advertencias al igual que dio la URSS a Alemania, tanto que la misma tuvo que firmar un pacto de no agresión que años después el país bávaro rompería, al igual que el jugador ignora las advertencias de Sanz. Y es así como la URSS daría caza a cada soldado alemán que invada el territorio ruso, provocando una masacre para ambos bandos. Pero el potencial militar soviético obligaría a Alemania a invertir gran parte de sus recursos en impedir el avance soviético, dejando muy vulnerables los demás frentes y provocando el desmoronamiento del imperio nazi. Ruta pacifista / Alemania post Segunda Guerra Mundial. Con todo lo sucedido anteriormente, esta vez Alemania se decantó por la alternativa más pacifista, estableciendo buenas y amigables relaciones con todos los monstruos, lo que le permitió que sin ningún obstáculo se pasara el juego demasiado fácil. En la vida real, Alemania aprendería de sus errores, como en el juego, estableciendo relaciones con los demás países y desarrollándose sin necesidad de expandirse tal cual imperio. Con ello logró convertirse en uno de los países más desarrollados de la actualidad, siendo que antiguos enemigos se convirtieron en grandes socios para el crecimiento bávaro. Con esto doy por finalizado el video, y he de sincerarme,
También busqué un enemigo que haya tenido Alemania en su época de post-Segunda Guerra Mundial, con el cual representarlo con el enemigo final de la ruta pacífica, Ariel Dremund. Sin embargo, lo único que se me ocurrió fue la división de Alemania en la oriental y occidental en la Guerra Fría. Sin embargo, no se me ocurrió forma de relacionar ambos conceptos. Así que espero que la idea se haya entendido y la verdad disfruté mucho de hacer este video. Te agradecería que le dieras like y así me ayudas a crecer. Muchas gracias por ver y recuerda no seguir nunca los consejos de Adolf.